muchas gracias a Camilo por estar acá, a pesar del el poco tiempo para la invitación. Gracias por estar acá y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por la invitación, además me parece que es un tema apasionante. Siempre. Aquí entonces nos vemos en un ratito. Hola a todos, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Hola Julie, ¿cómo estás? Les recuerdo pues que es un seminario intercolegiado, es un seminario en donde todos pueden participar, donde los invitamos a levantar la mano en el momento más adecuado, también a expresar sus comentarios o sus preguntas también por el chat. Y pues esta información, esto que estamos compartiendo entre todos va a ser grabado. Y esto va a permitirnos generar información suficiente, generar información, ay Dios, y ahora yo no desconecto esto. Ay, bueno, disculpen, como la información que estamos recopilando acá se va a condensar en videos informativos, pero sobre todo didácticos para las comunidades en Guajira, Cauca y Casanare. Ah, qué bien. Perdón. Y esto pues va a ser como el insumo principal para que nuestros conocimientos puedan ser transmitidos a las comunidades que más necesitan esta justicia energética y de alguna manera ambiental también. También por otro lado pues les invito a compartir en el chat, les acabo de dejar un formulario para que si ustedes conocen compañeros, estudiantes o otras personalidades, otros amigos que puedan estar en esta conversación y que puedan ampliar esta discusión, que puedan ver desde sus diferentes territorios esta misma conversación, pues invítenlos a estas charlas, que ya nos quedan como 4 nomás antes de terminar. También al final hablaremos de otros detalles como el libro que también en el que pueden participar, pero sobre todo los que estén participando de manera periódica con nosotros, pues también sobre todo a Camilo y a todos, a Didier, a Ángela, a todos los que estamos aquí, los invitamos para que se unan a nosotros todos los martes y jueves que nos quedan hasta el 5 de diciembre, que vamos a estar compartiendo como el cierre, el networking como más físico de este seminario. Los invitamos a una copa de vino y un pequeño canapé S5 como para que nos conozcamos, nos abracemos, nos compartamos tarjetas, veamos cómo podemos co-crear, colaborar, transformar el futuro de Colombia de manera como más real que solo estas charlas. Así que chicos, bueno, me despido por ahora, mientras que siguen adelante porque esta voz de tarro no me da, pero esperen unos, no sé, 5, 7 minuticos más, mientras que llegan los demás. Sí, está perfecto, vamos a unos minutos y de hecho yo también voy a coger un vasito con agua. Muchísimas gracias Camilo por estar acá. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Espero que podamos aprovechar este tiempo. Yo lo que tenía planeado era como que hiciéramos la charla y un pequeño break. Se supone que esto está planeado para 2 horas, pero entonces pues hacer un break ahí, creo que a unos 45 minutos y pues bueno, yo ahora
Diego, si quieres nos puedes explicar un poco también de una metodología Sí, extra que haya alrededor. sí. Pues si quieres, Camilo, vamos empezando rápidamente. Primero que todo, muchas gracias a todos pues, por conectarse. Seguramente se conectarán más en el transcurso de estos primeros minutos de la charla. La idea, Camilo, es pues efectivamente que tú des como una charla inicial, pero pues cualquier persona también puede levantar la mano, preguntar, hacer observaciones y demás, y pues generar alguna discusión al respecto. Entonces, pues antes que todo quiero presentarte, Camilo, porque pues la gente no te conoce. Pues algunos de los que están acá no te conocen, Heine sí, pero, pero pues quisiera mencionar, leer tu perfil. Pues Camilo es médico, es un perfil muy raro de encontrar, porque él es médico, pero también al mismo tiempo es profesor en ingeniería de las áreas de salud ambiental y cambio climático. De hecho, él tiene una clase de cambio climático y salud ambiental en la maestría de energía y sostenibilidad. Es además embajador en Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear. Es miembro del Grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano. Ya lo mencioné, es médico, magíster en energía y sostenibilidad, magíster en filosofía, títulos que vienen de la universidad, especialización en derechos humanos de la Universidad Abierta de Cataluña y especialización en cirugía reconstructiva de la Universidad Militar Nueva Granada. Y actualmente Camilo es estudiante doctoral de ingeniería acá pues en la facultad, nuestra facultad. Y pues nada, Camilo, en ese orden de ideas, pues yo te daría la palabra y lo que te digo, si quieres, como quieras, si quieres, paramos un rato de acuerdo a como tú lo vayas viendo, pues sí, y también de acuerdo a cómo la gente va interactuando. Perfecto, Diego, muchas gracias por la presentación, por la generosa presentación. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Más que abarcar todo el tema, yo espero que hoy dejemos como un escenario abierto de discusión, una discusión alrededor de una tensión que no es nueva, sino es una tensión que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Y es esa tensión generada entre la energía y la justicia ambiental. El subtítulo que he usado para esta charla da cuenta de hacia dónde nos vamos a dirigir. Esta reflexión, particularmente en mi vida profesional, en mi vida personal, no es nueva. Surge muy especialmente desde el año 2015, cuando pude ir por primera vez a la península de La Guajira. Iba en modo turista, creo que ha sido la única vez que he visitado la Guajira en modo turista. De en adelante ha sido proyectos que incluso hemos desarrollado con la universidad, buscando precisamente este concepto del que vamos a hablar hoy, justicia ambiental y justicia energética. Si por un momento nos detenemos a pensar, podemos entender la Guajira como una península vasta, árida, donde se despliega un escenario que parece como extraído de un libro en el que la ironía y la tragedia compiten por definir un espacio. En La Guajira, el subsuelo almacena unas enormes reservas de carbón térmico, de gas natural, y a su vez la miseria habita y pulula por todos los rincones de esta región de Colombia. Es paradójico, cruelmente paradójico, ver cómo fluye esta riqueza y cómo muchos líderes políticos hablan de proyectos que nunca se terminan, cómo las empresas pueden desarrollar, las empresas energéticas pueden desarrollar procedimientos casi quirúrgicos para poder distribuir energía a cientos de kilómetros de distancia de donde se está produciendo energía que usamos nosotros incluso para poder estar conectados en este momento, mientras que estas personas no pueden acceder a los beneficios de esa producción. Señalo que es fundamental que pensemos en esas dos ideas todo el tiempo durante esta conversación de energía y justicia ambiental, porque va a ser la clave que vamos a manejar de principio a fin. Es indispensable que pensemos que esta tensión nos debe alejar de esa creencia que ha ido permeando, yo creo que la del diálogo mundial alrededor de la transición energética, la descarbonización y la mitigación
de las emisiones de gas de efecto invernadero, y es pensar que el mejor camino es la electrificación de todo lo que podamos, el crecimiento de las matrices energéticas, el crecimiento de la capacidad instalada, pero eso no es gratis, ¿no? Entonces, tener esa conversación simplemente pensando en los números tiene problemas, porque esa energía hay que sacarla de algún lado, esos minerales hay que extraerlos de algún lado, y ese impacto se genera en algún lado y a su vez en todas las partes simultáneamente, porque la generación, la transmisión, la distribución, el uso de la energía que hacemos todos los días impacta el planeta entero. Pero hay unos lugares que impactan más que otros, y eso es parte de las reflexiones que vamos a hacer el día de hoy. Quiero iniciar con esta frase. Si ustedes se ponen a pensar, las tensiones que se han generado alrededor de la energía no son nuevas, como les decía hace unos minutos, están desde los albores de nuestra especie, pero sí se han acentuado de manera destacada a partir del surgimiento de la revolución industrial. Y esos efectos, de la manera como nos hemos acostumbrado a usar la energía y cómo esta nos ha permitido solucionar problemas, ¿no? Ir cambiando los modos de cómo usamos esa energía, las diferentes fuentes de tecnología, no ha sido gratis en torno a los efectos que también ha tenido en la salud del planeta. Y particularmente esto se puede verificar, a mí esta analogía me encanta, cuando uno mira los 9 límites planetarios, podemos asumirlos como los signos vitales del planeta, y vemos que en la mayoría de estos límites planetarios, como en el tema del cambio climático, como en el asunto relacionado con la acidificación de los océanos, con la perturbación de los flujos de nitrógeno y de fósforo, asimismo también con la carga de aerosoles, de polución, hay una relación directa con el uso de agua, el uso del suelo, hay una relación directa con el tema de la energía. Y esto, evidentemente, también termina impactando la vida de las personas. El afán más urgente, sin duda, está concentrado en pensar un problema. Cuando hablamos de la crisis ambiental global, si la temperatura del planeta va creciendo, y no solamente es que esté creciendo, sino que se está acelerando. Hay un diferencial muy relevante, y es que si miramos desde 1970 a 2010, la aceleración era de 0.18 grados por década. Desde el 2014 a 2024 estamos ya en 0.26. Y obviamente aquí decimos, tenemos un problema muy serio. Pero ese problema, insisto, no puede ser visto solo en clave de reducir las emisiones, sino hay un asunto que se aparta de él, y es del que vamos a hablar hoy, tiene que ver con la justicia energética y la justicia ambiental. Pero sí quiero destacar acá un asunto, y es el siguiente. Nuestro horizonte como especie, si tratamos de estirarlo lo que más podamos, vamos a llegar a unos 300.000 años. Pero en eso, teniendo presente los fósiles más antiguos. Nosotros hemos habitado el planeta como especie en un rango de temperatura que va desde los -5 grados en las glaciaciones hasta +2 grados, que es lo más cálido que ha estado el planeta en los últimos 3 millones de años. 3 millones de años. Y esto aconteció hace 120.000 años, donde en un cambio climático que hubo de origen natural, donde la mejor manera que tuvimos los seres humanos de adaptarnos fue migrando. Es la mejor manera que hemos podido tener nosotros, migrando. Y en este actual cambio climático que estamos experimentando, tenemos dos opciones. O nos adaptamos por diseño, es decir, pensando en el futuro, pensando en las comunidades, pensando en el futuro de nuestra habitabilidad como especie y en el de las otras especies, o dejamos que todo acontezca y terminemos en una crisis migratoria peor que la que está ocurriendo. ¿Y cómo se relaciona todo este asunto con la justicia ambiental? Lo vamos a ver en estos puntos. Hay 10 puntos, seguramente habrá unos en los que haré más énfasis que otros. Acá están los 5 primeros, ustedes los pueden leer acá, y acá están esos los otros 5 puntos, para un total de 10 que me ha parecido como los más relevantes para discutir en este momento. Entonces, vamos a lo primero. Hay una desigualdad en el acceso a la energía. Es indudable.
Tenemos 675 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a energía eléctrica, pero ese no es el único problema, porque recuerden que la única forma de energía que existe no es la electricidad. La energía se necesita para el transporte, se necesita para las comunicaciones, se necesita para la refrigeración, etc. Y tenemos entonces alrededor de 2.600 millones de personas que todavía cocinan con carbón vegetal, que cocinan incluso con estiércol seco, que también terminan cocinando con leña, lo cual termina afectando la salud, no solo de quien cocina, sino de todas las familias que están alrededor de estos espacios. Y podemos también aterrizarlo a Colombia. Y las cifras son preocupantes. Tenemos, miren lo que esto lo encontré, este dato es de ayer, esto está recién publicado. 4 millones de personas que no tienen energía eléctrica y 1.600.000 personas que utilizan leña para cocinar. 4 millones de personas que no pueden acceder a comunicarse, algo que para nosotros es como tan normal, que no pueden acceder a refrigeración. Pensemos, cada uno de los que estamos acá conectados, si estuviéramos en nuestras casas una semana sin refrigeración y que no pudiéramos acceder a ningún tipo de alimento que se encuentre refrigerado, ¿cómo serían nuestras vidas? Acá hay un espacio, sin duda, para la inequidad. Entonces, aquí vemos algo, que la justicia ambiental no está dada solamente por el aprovechamiento de los recursos naturales, por la distribución equitativa, sino también por aprovechamiento de los beneficios y por ver de qué manera se experimenta el impacto de la distribución de esos beneficios. Ya les voy a explicar qué es ese medio trabalenguas que acabo de mencionar. Pero sí voy destacando algo, pues que el asunto de la justicia ambiental no es netamente un problema ingenieril, no es de distribuir cantidades, sino que miren los impactos que hay en la sociedad, mucho más allá de una distribución de números. Por eso acá hay unos elementos humanistas que debemos destacar. Otra parte relevante, impacto de la producción de energía en las comunidades vulnerables. Fíjense que hay una asociación geográfica muy relevante. Los centros de generación usualmente están cerca a comunidades vulnerables. Hay unas publicaciones muy interesantes de ver cómo un número importante de refinerías de petróleo, particularmente en Estados Unidos, se encuentran próximas a poblaciones vulnerables, particularmente poblaciones afro, poblaciones latinas, que se terminan desplazando a esas áreas porque usualmente son terrenos que tienen menos costo, porque son áreas donde la gente no quiere vivir, porque son áreas más contaminadas, primer punto. Y el segundo punto es que si nosotros vemos la distribución del impacto que está teniendo el incremento de la temperatura global y la expresión de la crisis ambiental global, vemos cómo se hace aún más fuerte en países del sur global. ¿Por qué razón? Porque acá se nos complica más la gestión del riesgo. Gestión del riesgo, pensémosla de la siguiente manera, como una combinación entre el manejo de la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, la amenaza puede ser la misma, o en diferente grado, para algunos países, pero de una manera ahí similar, pero lo que sí puede cambiar radicalmente es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, reducir la vulnerabilidad necesita recursos, necesita dinero. La adaptación al cambio climático es muy costosa y no todos los países tienen la misma posibilidad para adaptarse. No todos los países tienen la misma visión para adaptarse. No todos los países ni las ciudades tienen los líderes políticos que piensen a futuro y no estén pensando en las siguientes elecciones. Voy a ponerles una situación. Miren lo que pasa con la autopista norte acá en Bogotá. Desde las recientes inundaciones nos mostraron yo creo que como los, no sé, últimos 8 alcaldes o más que ha tenido Bogotá, dando unas ideas brillantes sobre lo que hay que hacer con la autopista, pero en su momento no se hicieron o porque había oposiciones de los partidos de un lado, del otro, bueno, en fin, por lo que uno quiera, pero no se llevaron a cabo esas obras de infraestructura que se necesitaban. Y cada año tenemos tragedias en el país
porque no nos hemos adaptado y particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad hay menos adaptación. 26% del territorio colombiano corresponde a humedales, es decir, zonas inundables. Y cada vez que vienen los pulsos del agua, vienen los problemas. Y hay zonas que son más adaptadas que otras. Ustedes han escuchado, me gustaría, si alguien lo quiere decir, yo puedo estar equivocado, pues alguien me dice, ¿qué tan frecuente es anualmente escuchar que hay inundaciones en Guainía? ¿Qué tan frecuente es eso? Ya hay inundaciones en Guainía, pero por supuesto. Pero ¿qué tantos damnificados hay en Guainía? ¿Qué ocurre? Que por métodos de habitabilidad que desde hace décadas han adoptado las comunidades alrededor, por ejemplo, del río Inírida y de otros tantos, ellos se han adaptado, por ejemplo, a mover el suelo. Hay unas técnicas para eso, son increíbles. Y son técnicas que ellos han desarrollado culturalmente, ancestralmente. Esa palabra ha sido muy manoseada, desafortunadamente, ¿no? Pero es una realidad. Entonces ellos han aprendido empíricamente cómo adaptarse a esa situación. Y fíjense que no se experimentan tragedias como se experimentan en otros lugares. Entonces aquí quiero denotar algo, y es que las tradiciones culturales son muy importantes. En muchos de esos tradiciones culturales encontramos soluciones heurísticas que las comunidades han ido creando y que han ido perfeccionando y que ojalá se pudieran replicar en otros lugares. Alguien tenía la mano por Ángel. Hola Ángel. ¿Ibas a decir algo? Hola Camilo, hola audiencia, ¿cómo están? Yo soy embajador de la Cámara Verde de la Amazonía Qué y gusto también saludarte. muchas gracias, y soy asesor de la Autoridad Ambiental de la comunidad Arhuaca en el Cesar. Ah, qué maravilla. Entonces, yo quería aportar allí que precisamente su merced que habla de las adaptaciones, y hemos tenido unas discusiones de largo aliento, específicamente en que las comunidades originarias del país, que son más de 150, además de ellas, las raizales, también hay que denotarla por el tema que pasó en Chocó, que ellos no están de acuerdo con el ordenamiento alrededor del agua. Es decir, ellos están de acuerdo a que se restaure el orden natural, originario y raizal que ya venían, especialmente en nuestro país, más o menos sus habitantes son de 20.000 años. Las comunidades en la en Guaviare, por ejemplo, la Capilla Sistina es parte de ese fenómeno cultural donde se adaptaron por ejemplo, en Guaviare se adaptaron a cómo habitaba el territorio el jaguar. ¿Sí? Sí. Es decir, lo que nosotros llamamos una especie de sombrilla, ¿sí? Y pues nosotros como comunidades, especialmente también yo que tengo ancestros indígenas y afro, con la Autoridad Ambiental Arhuaca del Cesar, estamos armonizando las más de 150 que hay en el país, y dentro de las cosas que solicitamos al Estado colombiano fue que se hicieran, se protegieran patrimonialmente a través de la UNESCO, pero que se aplicara en el territorio, teniendo en cuenta pues que ya se habilitó desde Presidencia de la República que las comunidades están en superior o en igual condiciones que las CAR, ¿sí? Entonces hay una gran oportunidad allí para pues avanzar, ya que su merced está en la presentación, para avanzar hacia la aplicación y la implementación de esas cosas que para eso estamos nosotros, para llevarlo a cabo. Mira, me encanta el comentario que estás haciendo y te lo agradezco. Quiero tomar una idea muy potente de lo que está diciendo Ángel. La adaptación, si bien es un concepto que uno puede tener presente para el país y para el mundo, hay que tener claro que no puede tener una estrategia universal, sino que tiene que tener diferenciales. Retomo lo que dice Ángel, vamos a otra comunidad. Pensemos, por ejemplo, en los Nucacmacú.
Un principal mecanismo de adaptación que nosotros hemos encontrado para evitar la sociedad, para evitar las ciudades, perdón, para evitar el mundo, ha sido el sedentarismo. Lo aprendimos hace unos 11.700 años. Otros dirán que hace 10.000, pero alrededor de ese tiempo hay comunidades que su habitabilidad es diferente y la manera como se han adaptado a vivir es mediante la migración. Son comunidades nómadas, como los Nocacmacú. Para ellos es una tragedia lo que está ocurriendo en este momento en Guaviare y es llevarlos al confinamiento. Por el aprovechamiento, desafortunadamente, incluso de siembra. Es que en Colombia uno encuentra actividades ilegales de todo tipo, ¿no? Hasta agricultura. A veces uno cree que la única agricultura que hay ilegal es la de agricultura del uso ilícito de la hoja de coca. No, también hay cultivos de palma de uso ilícito. Y ese cultivo de palma de uso ilícito, no me pregunten cómo, porque no lo sé, que se da, por ejemplo, en el Guaviare, que lleva a que los Nocacmacú terminen confinados y tengan que renunciar trágicamente a su sedentarismo. Ese cultivo de palma africana termina involucrado en la cadena de producción de biodiesel. Ese ácido palmítico termina en los alimentos de las personas, ¿verdad? Y también termina como un insumo necesario para los biocombustibles. Entonces, ahí es donde se da esa tensión que está señalando y destaquemos. Entonces, esa adaptación, insisto, no puede ser con una estrategia universal. Este ejemplo lo tomé ayer. Quiero mostrarles esto. Esta es la estación que muestra dónde vive la gente que respira la peor calidad de aire detectable, porque por lo menos que sea medible, porque hay muchos lugares del país donde no se mide, ¿no? Pero por lo menos que sea medible en la Red Nacional de Calidad de Aire, es en la estación Sevillana Carvajal. Esta estación, quiero que ustedes si acercan ahí un poco, si amplíen la pantalla o si se acercan ahí, para ver que la última actualización, ayer no estaba disponible, y la última actualización que tuvo fue el sábado. Y hace 15 días que también la estaba revisando, duró casi 2 semanas que no reportaba absolutamente nada. Y ahí viven personas alrededor de industrias donde evidentemente se consume energía, donde también se genera energía alimenticia, ¿no? Porque esa es otra manera, otra fuente de energía. Y estas personas están expuestas a ese escenario y tienen que vivir ese impacto. Y no pueden elegir si lo hacen o no lo hacen. Y miren cómo, si en este momento, de pronto algunas personas que están conectadas fuera de Bogotá, o si Ángel, ¿tú en qué ciudad estás? ¿En qué municipio estás? ¿Estás acá en Bogotá o dónde estás? En Villavicencio. Si Ángel quisiera saber en este momento qué calidad de aire está respirando, no lo puede saber. Por una red que en este momento le transmita 24/7, porque los datos no están abiertos. No hay transparencia de la información, particularmente con la calidad del aire, y es algo que tenemos que mejorar muchísimo en nuestro país. La tecnología está, pero no se utiliza. De nada sirve contar con la tecnología cuando no se le da el uso para generar este escenario de justicia ambiental. Entonces, justicia ambiental también es transparencia de la información. Transparencia de la información de cómo está haciendo el impacto que genera el uso de la energía. Por ejemplo, en Acerías Paz del Río, la gente que vive alrededor de ahí, la gente que vive alrededor de Termopaipa. Si quieres saber en este momento, tampoco tienen los datos que se puedan conocer en tiempo real. Otro aspecto importante. Existen responsabilidades históricas que no se pueden desconocer de las naciones con ocasión del cambio climático. Recuerden que las emisiones de CO2 particularmente pueden durar en la atmósfera hasta 200 años. Y ustedes se acuerdan que cuando inicié esta presentación les hablaba que esto se intensificó desde la revolución industrial. ¿Cuáles países tienen más responsabilidad histórica? Evidentemente los que más participaron en la revolución industrial y los que tuvieron una mayor participación también en la década de los 50 en un fenómeno económico, social y cultural, que fue la gran aceleración, donde se intensificó la extracción de diversos insumos y desarrollo de tecnologías en el planeta. Entonces, a partir de ahí es clave comprender por qué las negociaciones, fíjense que esto se viene dando en las últimas COP, particularmente podría decir que desde que se firma el Acuerdo de París, estamos hablando del 2015, desde ahí se empieza a hablar de decir, hey, pero está bien que todos participemos, pero hay unos países que tienen una mayor responsabilidad, tienen que asumir unos mayores costos frente a esto, mayores inversiones, es decir, no es un favor, no es de, ay, tan queridos, tan generosos, no, es que es un asunto éticamente responsable.
Entonces hay países que han venido desarrollando su economía, insisto, no ha sido gratis, ha sido expensas de la perturbación del balance energético de la Tierra. Alguien podría pensar, acá mire, por ejemplo, este es el consumo per cápita de CO2, miren cómo ha ido evolucionando, esto se tiene en cuenta desde la revolución industrial, miren dónde está Colombia, ¿no? Está por allá abajo. Entonces también hay una responsabilidad individual diferencial. Yo no puedo comparar la intensidad de emisiones per cápita que hay en el Guaviare, que hay en Amazonas, que hay en los páramos en Boyacá, a la que tenemos en Bogotá, o a la que hay en Nueva York, o a la que hay en Dubái, o a la que hay en Bakú, donde en este momento se celebra la COP29. Hay unos diferenciales importantes que hay que tener en cuenta. Pero cuando enuncio esos diferenciales, quiero decirles algo. Esto no nos exime como país de unas responsabilidades. Alguien podrá decir, oiga, pero Camilo, pero ¿cuál es la carga de emisiones acumuladas que tiene Colombia? Solo puedo decir, sí, no llega ni al 0.3%. Pero cuando miramos, perdón que tengo acá un visitante. Quieto. Saludos. Alguien que quiere participar, Bruno también quiere participar acá en la conferencia. Entonces les decía, responsabilidad acumulada, 0.3, pues ¿qué es? Nada. Nosotros, ¿por qué tenemos que hacer algo por el cambio climático? Ahora, cuando miramos emisiones anuales, Colombia, 0.5%, eso no es nada, podría uno decir esto. Pero si nosotros sumamos todos los países en el mundo que emitimos menos de 2% anual, sumamos más que China. Es decir, todos los que estamos por debajo del 2%, otra manera de decirlo, emitimos más que China. Entonces tenemos una responsabilidad, claro, porque si no hacemos nada es como tener otro China, absolutamente indiferente. Pero, reitero, hay una responsabilidad que además debe tener en cuenta, ya les voy a mostrar una cosa de esto, debe tener en cuenta el siguiente concepto. Seguramente ustedes han escuchado esto de transición energética justa. Les aclaro que ese es un concepto que está en disputa. Es decir, no hay una definición única para esto. Porque justicia, transición energética justa para unas personas puede ser una cosa, para otras otra. Yo les voy a dar dos aspectos que he venido pensando desde hace un tiempo que es clave tener en cuenta en la transición energética justa. Vamos a verlo desde una perspectiva apofática, es decir, desde lo que no es la transición energética justa. Hay una novela espectacular que escribió Émile Zola a finales del siglo XIX, Germinal, que esencialmente narra los modos de vida de los mineros en Inglaterra, cómo vivían las familias, cómo era el trabajo infantil, cómo era la explotación de los niños, mujeres y evidentemente también de los hombres, en las condiciones no solamente que trabajaban, sino que vivían el día a día, cuando no existían jornadas laborales, cuando no existía nada de gestión de riesgo, ni tampoco existían administradoras de riesgos profesionales. Este es el escenario de lo que no puede ser la transición energética justa. Es decir, la transición energética no solo puede pensar en emisiones, tiene que ir más allá del carbono, tiene que pensar en el bienestar de los trabajadores, tiene que pensar en el bienestar de las familias y de las comunidades que habitan alrededor de los centros de generación. Les dejo una lateralidad, esta novela también tiene una película que yo creo que da muy buena cuenta de lo que es la novela y vale la pena verla. Desafortunadamente, eso que muestra Germinal no ha desaparecido en el mundo. Ha desaparecido en gran parte del norte global y algunos de países de América Latina, pero en África no ha desaparecido. Y más adelante veremos por qué no. Pero hay otra manera también de entender la transición energética justa. Y es que, así como lo planteaba Ángel hace un rato, que no existe una única manera de adaptarse, que hay que pensar en cómo han podido vivir adecuadamente las comunidades que llevan habitando por milenios algunas zonas del país y del mundo. A su vez, también hay que pensar que no todos los países emiten de la misma forma. No se le puede exigir a Colombia que reduzca su matriz de emisiones de la misma manera como lo busca hacer Alemania, como lo quiere hacer España, como lo quiere hacer Finlandia, porque nuestra matriz de emisiones es distintísima a la europea. Es más, es atípica a la gran mayoría de países del planeta. Nuestra gran centralidad de las emisiones no está en la generación de la energía, no está ahí.
está en la manera como usamos el suelo, está cómo se cultiva, cómo se produce el ganado, cómo se depredan los bosques y cómo se acapara la tierra. Miren ustedes este indicador que les estoy dando ahí de intensidad de emisiones. Genera un diferencial de cuánto emite Colombia frente a la tendencia mundial. Y la tendencia mundial de intensidad de emisiones de carne de res va para abajo. La de Colombia va disparada hacia arriba. Ya superamos los 65 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de carne de res producida. ¿Por qué? Porque hay un acople entre ganadería y deforestación en nuestro país. Entonces, transición energética justa también es permitir que las naciones diseñen sus estrategias basadas también en su matriz de emisiones. Evidentemente, así como les pongo ejemplos, la Organización Mundial de la Salud emite ciertas directrices, cada país mira cómo adopta y adapta esas directrices. Lo mismo ocurre con lo que dice la Agencia Internacional de Energía, o se menciona en las COP, mire, hay que hacer esto. Sí, pero resulta que las prioridades de nuestro país para reducir esas emisiones pueden ir por otro lado. Entonces, justicia también se relaciona con eso. Adelante, Ángel. Yo tenía un aporte, yo soy también negociador internacional y desde la economía internacional en mis análisis de maestría que estoy realizando en estos momentos, yo pude encontrar que hay una relación en lo que se ya ha venido desarrollando a través del canje de deuda externa. O sea, ¿cuál es el ítem que podría representar, digamos, la responsabilidad, como su Marcelo dijo? O sea, por ejemplo, es muy diferente la responsabilidad de nosotros a la responsabilidad de la Polinesia, por ejemplo, o países africanos, ¿sí? Lo que yo he encontrado es que hay una fuerte relación entre la deuda externa que tiene cada país, que esos datos públicos, tanto privada como pública, en la cantidad de emisiones de los diferentes tipos de químicos que se emiten al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso sería muy beneficioso, nosotros, inclusive yo lo propuse, como esto es nuevo de que las autoridades ambientales originarias fueron reconocidas, una de las propuestas fue renegociar la deuda externa a través de el enfoque originario y raizal, ¿sí? Porque al final las comunidades originarias y raizales fueron las primeras que llegaron acá y son las que tienen mayor nivel, ya lo vimos en Chocó, por ejemplo, digamos, por la forma cultural en cómo ellos viven, mayor vulnerabilidad y mayor desigualdad en estos temas. Sí, así es. Mira que me haces pensar algo, me hace recordar un caso. Señalemos que el canje de la deuda por la preservación ambiental, por servicios ambientales, no es algo nuevo, pero hay que evaluar qué tan lejos estamos de eso. Voy a ponerles un caso que seguramente ustedes recuerdan, que esto fue como alrededor de 2007-2013, en ese momento era presidente del Ecuador, Rafael Correa, y me acuerdo que presentaron un mapa al mundo. En el medio del Parque Nacional Yasuní-Teté, un yacimiento petrolífero, pero de unas magnitudes absolutamente relevantes para la economía del país. Entonces en el momento estaba la discusión, listo, nosotros no explotamos el yacimiento, pero necesitamos que hagamos, que nos subsidien y nos paguen por no explotarlo. Vamos a dejar de percibir tantos recursos. Entonces, mire, le decimos al mundo, vamos a preservar el Amazonas, pero páguenos. Entonces, y empezó la discusión, y ahí es cuando uno se da cuenta que hay una distancia abismal entre las discusiones políticas y de los anuncios espectaculares que muchas veces se hacen en estas conferencias de las partes y lo que se hace en realidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que se inició la exploración y explotación de Yasuní-Teté. El año pasado supe que han detenido una parte de los proyectos y también además porque había actividad minera allá, pero el problema sigue vigente, ¿no? Y aprovecho este ejemplo
y intervención de Ángel para resaltar eso. Y es que no podemos como sociedad dejar de ser exigentes con los compromisos que hacen los países y no podemos dejarles la comodidad a los gobiernos de que sencillamente los pronunciamientos que hacen, tomarlos como que ya se dieron, porque esto usualmente no pasa. Un quinto elemento de los 10 que les dije que íbamos a mencionar dentro de esta tensión, otro elemento, energía y apropiación de tierras. Siempre que se va a generar energía, se necesita de un área de emplazamiento. Y hay un indicador que quisiera señalarles, lo van a ver acá, que le permite a uno hacer unas comparaciones fantásticas. Se llama la intensidad de uso de suelo. Entonces, la intensidad de uso de suelo le ayuda a uno a pensar por qué tanta área yo necesito por cada unidad de energía, dada en esta que son los teravatios hora, o sea, una gran cantidad de energía al año, ¿no? Con el profesor Diego Patiño diseñamos un trabajo de investigación que de hecho presentamos este año en la Conferencia Mundial de Reactores Modulares en Viena, hablando sobre este asunto, pensando el problema energético más allá, insisto, de las emisiones, sino en esta tensión, en la apropiación de tierra. Entonces acá empezamos a ver que ahí uno puede cuestionar, ¿no? Cuando yo siempre he creído que ese es más un concepto comercial de hablar de energías limpias y verdes. Uno puede pensar tal vez en energías que tengan bajas emisiones o que puedan tener menor impacto, pero ni cero emisiones ni limpias, eso no existe. Eso no existe, ¿no? Físicamente, termodinámicamente, eso es imposible. Pero miren lo que pasa, por ejemplo, con las hidroeléctricas. Es una energía de bajas emisiones, pero miren la intensidad de uso que tiene. Y miren la dispersión de datos, es decir, hay lugares del mundo donde la intensidad del uso del suelo es altísima. Miren, por ejemplo, lo que pasa con el carbón. Miren la fotovoltaica donde está, miren el viento donde está, la eólica. Bueno, dependiendo si, es que acá hay una crucecita, es porque hay unos, depende de dónde sean esos proyectos, si son fuera de costa, si son área continental, depende de las regiones, por eso ponen esta crucecita acá abajo, porque fíjense que acá hay otro que tiene menor intensidad. Y miren cuál es la que menor intensidad de uso de suelo tiene, la nuclear. Y en el trabajo que hicimos con el profesor Diego Patiño, encontramos que los reactores modulares, los SMR, que actualmente están en discusión en el mundo, que de hecho me sorprendió ver esta mañana un anuncio increíble en la COP29, es decir, en la Conferencia de Cambio Climático, en Azerbaiyán, 31 países firmaron un acuerdo en el mundo para triplicar la capacidad instalada de energía nuclear. Y fantástico que se dé esta conversación, insisto, pensando más allá de simplemente las emisiones del carbono, sino también en variables como esta y otras que vamos a ver más adelante. Esto es parte del trabajo que estuvimos presentando en la Conferencia Mundial de Reactores y esto es lo que les indicaba. Entonces, si ustedes conectan con lo que empezamos a hablar al inicio de la conferencia, cuando yo les hablaba de los límites planetarios, yo les mencionaba por allá uno y les dije uso de suelo. Pues miren la intersección que hay entre la energía y el uso del suelo. ¿El uso del suelo puede generar desplazamiento forzado? Claro que sí, en la generación de la energía. En Colombia tenemos varios casos de esa conflictividad socioambiental. Tenemos el Quimbo, tenemos el ejemplo de Hidroituango. Para hacer la represa de las Tres Gargantas en China, millones de desplazados, creo que fueron más de 3 millones de desplazados, pero entonces depende cómo se haga ese proceso, ¿no? Ese proceso puede generar tragedias humanas, o si se hace de manera organizada, puede tener un impacto diferente sobre las comunidades. Entonces esto no lo podemos dejar de lado porque está presente en esa intersección. Y otro aspecto clave que nosotros hemos venido trabajando desde la Facultad de Ingeniería, les comparto con mucho orgullo y alegría, también con la Universidad del Rosario, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con diferentes organizaciones, con la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, con la Asociación Colombiana de Física Médica, bueno, y tantas otras, alrededor de la creación de la Ley de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica para el país. ¿Y eso qué tiene que ver con esta diapositiva que les estoy mostrando? Porque algo que pensamos cuando estamos en el diseño de esa norma, que la principal motivación es que Colombia tenga mayor disponibilidad tecnológica para la atención del cáncer. Nos dimos cuenta de algo, y es que el sector nuclear en el país, o sea, recordemos que la energía nuclear no solamente se usa para
generar energía eléctrica, sino puede tener múltiples aplicaciones en medicina, en el ambiente, en la industria. Nos dimos cuenta de algo, y es que de los 4.000 empleos que hay directos en Colombia, hay no sé qué tiene por ahí el micrófono, gracias. De los 4.000 empleos directos que en este momento genera el sector nuclear en Colombia, hay un problema, y es que hay una inequidad en los ingresos entre hombres y mujeres, y también una inequidad en el acceso a plazas. Y vamos a ver cómo se puede corregir esto. Entonces, en diálogo con el Organismo Atómico Internacional, se llegó a una concertación, y también con el apoyo de WINS, con el Instituto Mundial de Seguridad Nuclear. Es decir, mire, necesitamos generar en Colombia un sector, y esta puede ser la primera ley nuclear del mundo, que tenga enfoque de género. Y enfoque de género les aclaro que es desde esta perspectiva, porque pueden haber muchos, ¿no? Pueden haber muchos. Desde esta perspectiva, no es una perspectiva numérica, de cuotas, de 50-50. No, no es eso. Es igualdad de oportunidades, que es diferente. Sí, no es decir, el 50% tiene que ser. No, 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 no. Ese no es el planteamiento. Sino es igualdad de oportunidades, salarios equitativos, accesos equitativos. Y esto no puede salir de la órbita de la discusión entre energía y justicia ambiental. Este personaje que ustedes están viendo enfrente, a mí me ha cautivado desde hace muchos años. Creo que es uno de los principales pensadores de la economía ambiental. Sin describir exactamente, permanentemente en sus libros, fórmulas económicas, no. Pero sí de pensar un efecto que de pronto ustedes han escuchado por ahí, que son las externalidades. Este personaje que está ahí se llamaba Barry Commoner. Un libro muy recomendado, fácil de descargar en internet, que se llama El Círculo que se cierra, lo publicó en 1971. Y yo creo que él es la persona que más énfasis hizo de ese concepto de externalidades desde la perspectiva ambiental. ¿Y esto qué es? Desde que llega la revolución industrial y se empieza a consolidar el modelo económico clásico y neoclásico, la función de producción, una parte que se dejó por fuera, que se dejó externa, que no se cuenta en los costos de producción. Y lo relacionado con el impacto ambiental, el impacto social, se dejó por fuera. Eso nunca ha sido introyectado en las funciones de producción de la inmensa mayoría de las industrias. Voy a ponerles un ejemplo. Esto es lo que es el costo social, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Al año hay una atribución de 5.1 millones de muertes por la combustión de los fósiles. Estamos aquí en este diálogo y estamos respirando material particulado y gases producto de la combustión de fósiles. ¿Dónde está el manejo de esos residuos? ¿Quién se hace responsable de esos residuos? ¿Hay subsidios para los fósiles? Sí, claro. ¿En Colombia se han venido desmontando? Sí. En muchos lugares siguen esos subsidios. Acá todos los tenemos. ¿Hay subsidios para el diésel en el país? Por supuesto. ¿Eso no es como extraño? Sí, pero es que así se ha acoplado la economía. Y eso se cuenta como una externalidad. En clase, cuando hablamos con los estudiantes, cuando pensamos sobre esto, decimos, bueno, ¿cuál es la industria de la energía que genera los residuos más peligrosos? Intuitivamente mucha gente puede decir, no, la nuclear. Mire Chernobyl, mire Fukushima. Sí, vamos a los números. Cuando algo es tan crónico, tan masivo y además invisible, ya como que se vuelve parte de nosotros, ¿no? Entonces tal vez uno en la mañana ve rutas escolares, chimeneas que funcionan como buses escolares, sabiendo uno que esas emisiones están afectando a los niños que también son una población vulnerable, niños menores de 5 años, ¿verdad? Incluso también mayores de esa edad, pero particularmente los menores de 5 años. ¿Y quién se hace responsable de eso? Hay un costo social de los combustibles fósiles que nadie ha estado en este momento dispuesto a aceptar. Fíjense que no es un tema de las empresas, sino también de nosotros como sociedad. Si estos dijeran, listo, vamos a quitar los subsidios, vamos a poner un impuesto además para poder apalancar el sistema de salud, para atender las patologías derivadas de... Entonces, no me suba, no me vaya a subir. Entonces no es un problema
reitero, de los gobiernos, sino de la manera como hemos estado acostumbrados a funcionar como sociedad. Les propongo algo, paremos unos minutitos, si quieren, se hidratan y van por algo de beber, y ya en 5 minuticos nos volvemos a encontrar. Y si quieren también, si algunos también quieren ir haciendo preguntas en estos 5 minutos de interrupción, o si tienen algunos comentarios, podemos aprovechar para ello. Y si no, pues ya nos vemos en 5 minutos. Aprovechen, muchachos, aprovechen. Hola, buenas tardes, Camilo. Sí quería Hola. hacer una preguntita. Claro. Cuando tú estabas hablando con respecto a la producción de dióxido de carbono en lo de la carne, que sabemos que pues viene de todo lo del, pues digámoslo así, del proceso del ganado, desde tenerlo, demás, hasta matarlo, ¿sí? Entonces, quería preguntarte, hoy en día, sabiendo la diferencia tan impresionante que se presenta a nivel mundial, o sea, de Colombia versus nivel mundial, ¿hay algún plan de acción? ¿Hay algún, no sé, procedimiento que ya se esté realizando en este tipo de industria para reducirlo? ¿Por qué te lo comento? Por ejemplo, yo vivo aquí en el llano. Tú sabes que el llano es una zona, pues, obviamente ganadera, ¿sí? Por montón, y pues vive muchísima gente de eso. También sabemos que, pues, la carne es, pues, es algo de nuestro diario vivir por aquello del consumo y demás, ¿sí? Pero, pues, mira también cómo nos estamos viendo afectados en cuestión ambiental, porque el día de mañana ni siquiera, si digamos, como le dicen a uno, la típica retahíla, si uno no cuida su medio ambiente, el día de mañana no sabremos si podríamos tener esto y demás. Entonces, digamos, sabiendo estas estadísticas que ustedes han realizado, ¿qué acciones estamos tomando hoy en día? O una de las propuestas es realizar una mitigación de esto, porque, por ejemplo, con respecto a, digamos, sabemos que el estiércol obviamente tiene algún tipo de producción y demás. Con esto podríamos tener un tipo de energía. Sabemos que también podemos tener gas. Bueno, muchas cosas que se hacen, pero que quizás la cultura de la gente no lo tiene y no ve la producción de hacer esta tarea. Entonces, no sé cómo, bueno, como tú sabes, nosotros estamos pues intentando hacer el proyecto para trabajar con la zona rural. Entonces, por ejemplo, muchas veces la gente no tiene la capacidad o no sabe, no tiene el conocimiento de cómo, digamos, con el estiércol producir gas, tampoco sabe de pronto qué se debe hacer para disminuir este tipo de dióxido de carbono. Entonces, vamos a hacer capacitaciones, hay un plan de capacitación, de liderazgo con las comunidades, bueno, miles de cosas que se pueden hacer. Entonces me gustaría saber si hoy en día se aplica y de pronto qué mejoras hay para hacer para tener en cuenta nosotros a la hora de diagnosticar. Mira, gracias por tu pregunta. Bien interesante. Voy a buscar hacer como una lista resumida de diferentes alternativas. Voy a empezar por la que de pronto mucha gente puede decir por ahí es el camino. Considero que no es el camino, de una vez les digo, y además es imposible hacerlo. Entonces dice, mire, lo que hay que hacer es dejar de comer carne, que el mundo se vuelva vegetariano. ¿Eso lograría disminuir emisiones? Pero por supuesto que sí, pero por supuesto. La ganadería extensiva es responsable del 14.5% de las emisiones en promedio global. Pero de ahí a que la gente tome esa decisión, entonces uno dice, ¿eso es viable o no es viable? ¿No? Porque cuando uno piensa en soluciones, tiene que ver también la factibilidad de esas soluciones. Eso es lo primero. Entonces uno dice, no, pues esa no es. Ah, bueno, pero cada uno de nosotros en su dieta sí puede adaptar patrones para bajar el consumo de carne de res. Por supuesto, eso es algo que se puede hacer, pero ya serían estrategias individuales. Ahora, más pensando en la estrategia país, ¿esas tecnologías están inventadas? Entonces, Ángel, la respuesta es sí. Y hay algunas tecnologías que, por ejemplo, si estamos hablando de las regiones subtropicales, es decir, de los 30 grados latitud norte o 30 grados latitud sur, la que mejor ha funcionado ha sido la ganadería intensiva.
tiene sus problemas en cuanto al bienestar animal, sin duda, pero al hacer mucho más eficiente el uso del suelo, disminuye las emisiones. Entonces, cuando tú comparas las emisiones de Estados Unidos, la intensidad de emisiones de Estados Unidos con respecto a la de Colombia es muchísimo más alta que la de Estados Unidos, casi 6 veces la de Estados Unidos, bueno, 5 veces la de Estados Unidos, porque usan ganadería intensiva. Ahora, para regiones tropicales ya es diferente, Ángela. La tecnología más apropiada para nosotros y que además puede conciliarse con los ecosistemas se llaman sistemas silvopastoriles intensivos. ¿Esto qué es? En vez de decir, oiga, vamos a, ese horrible verbo que se utiliza en Colombia, vamos a limpiar, ¿no? Vamos a limpiar, es decir, a deforestar, a depredar y acabar con el bosque y volverlo un potrero. En vez de hacer eso, la técnica de lo que habla es de diseñar unas áreas de bosque con algunas especies, como por ejemplo el carbonero es una de ellas, leguminosas, diferentes tipos de leguminosas que pueden, perdón, carbonero no, matarratón, es que se llama, matarratón y leucadena. El carbonero se puede utilizar para hacer espacios de cercado y esto, pero el matarratón y la leucadena pueden servir para alimentar a los animales, ¿sí? Esas podas de esos árboles pueden servir para alimentar a los animales y a su vez eso genera un microclima que baja la temperatura en la zona donde están los animales. Esa es una, y las otras estrategias son las de ganadería regenerativa. Ahora, ¿qué tanto se está haciendo en Colombia? Evidentemente, casi nada. Vamos a matizar el casi nada. O sea, en Colombia no tenemos ni 10.000 hectáreas de las más de 40 millones que hay de ganadería extensiva, ¿sí? Dedicadas a sistemas silvopastoriles intensivos. ¿Qué se necesitaría? Seguramente incentivos para que la gente migre hacia esas tecnologías, porque implementarlas pues requiere dinero. Y sería interesante pensar en cómo el gobierno nacional y también los departamentos empiezan a promover ese tipo de tecnologías y eso se puede ir ligando, por ejemplo, a sellos en las carnes, en los productos cárnicos, de que sean libres de deforestación, de que sean de bajas emisiones. Todo eso puede ir creando estímulos para que esa cadena productiva tenga una mayor participación en el país. No sé si con eso queda resuelta la pregunta. Sí, de cierta forma, no soy experta en el tema, pero pues sí, correcto. En pocas palabras, se debe trabajar. Existen cosas, pero tenemos que trabajar bastante, sí, de todas maneras. Y recuerda esos dos nombres, o sea, sistemas silvopastoriles intensivos y ganadería regenerativa. Son dos estrategias que se pueden aplicar. Ok. Y gracias, muy amable. Y que ya están estudiadas, no, a ti, importante la pregunta, y que ya están estudiadas. Bueno, retomamos entonces, luego de la pregunta de Ángela. Dale. Ángel tiene la mano levantada. Ah, Ángel, adelante. Sí, yo tenía una pregunta en cuanto a su merced en su labor como embajador ante estas entidades internacionales nucleares. ¿Qué viabilidad habría? Por ejemplo, hay dos alternativas que yo he estudiado por proyectos que he hecho para municipios. Por ejemplo, hice uno para Piedras, Tolima. En cuenta pues que la experiencia que ha tenido el país de más de 60 años de energía nuclear, con el reactor que está ahí al lado de la Universidad Nacional, vi una oportunidad de formar un proyecto sobre la extracción del plasma del magma, que es una forma de energía nuclear. Eso ya se está practicando en Corea del Sur y es de mínima, precisamente lo que su merced decía, uso intensivo del suelo, pero por falta, pues, digamos, del desconocimiento, porque acá, pues, o sea, hay energía nuclear para medicina, pero para suplir, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, una idea hipotética de que si es viable liberar los ríos de las hidroeléctricas, por ejemplo.
y sustituir esa forma de energía o el hidrógeno blanco, que ya hay estudios del Servicio Geológico Colombiano, que hay, las grandes reservas están en la antillanura. ¿Qué viabilidad habría o qué necesitamos tener para desarrollarlo en el corto plazo? Bueno, entonces has hecho varias preguntas, voy a tratar de resolverlas todas. Lo primero, una precisión técnica. Cuando hablamos del aprovechamiento de la energía nuclear para electricidad, estamos hablando específicamente de una tecnología que es la fisión nuclear, es decir, partir átomos, que usualmente son de uranio 235 en la mayoría de los casos, número uno. Número dos, las tecnologías de fusión nuclear aún se encuentran en experimentación. En las tecnologías de fusión nuclear es donde se producen artificialmente estas estructuras de plasma para poder generar, hay unos campos electromagnéticos y generar ese proceso de la fusión, ¿sí? Pero esos son asuntos que son, insisto, del campo aún de la experimentación. La fisión es otra herramienta tecnológica. Me preguntabas por la temporalidad. Entonces les aclaro, lo que estás mencionando en cuanto a las represas y en cuanto a la migración, por ejemplo, a centrales de carbón hacia nuclear, es cierto, se está dando en diferentes regiones del mundo. Por exigencias del Organismo Atómico Internacional, esto no es un asunto que se hace a la carrera. Esto es un asunto que toma tiempo, una hoja de ruta que puede estar entre 10 a 15 años, particularmente porque tiene un paso necesario y es la licencia social. O sea, de nada nos sirve tener una tecnología que no tenga licencia social. Una tecnología que no sea concertado con un país, no tiene ningún sentido empezar a hacer toda una carrera tecnológica porque no se va a poder implementar, porque vamos nuevamente a la discusión que originó esta conversación, energía y justicia ambiental. Y uno de los elementos claves ahí precisamente es la licencia social. Entonces eso tiene que cumplir, Ángel, una serie de hitos, es decir, mínimo, como te digo, 10 a 15 años a partir de que se tenga una ley en Colombia, una ley nuclear. Si yo tuviera la posibilidad de decir, bueno, ¿qué es prioritario para el país en este momento? ¿Y qué se podría hacer en menor tiempo? Un reactor nuclear de investigación para poder tener isótopos con aplicaciones médicas e industriales o un reactor para generar energía nuclear. Yo me iría por el primero, es lo que quiero aclararles, que es lo que se puede hacer en menos tiempo. Y adicionalmente también ya les aclaro, existen las tecnologías para reactores nucleares multipropósito. Es decir, hay reactores nucleares que aparte de generar energía eléctrica pueden producir isótopos que tienen aplicaciones en medicina. Esos son las tecnologías muy especiales, pero les pongo ejemplo. En Argentina, en las centrales nucleares, en el momento que se hace el recambio de combustible, se obtienen isótopos que pueden tener diferentes tipos de aplicaciones y esas centrales nucleares están produciendo energía eléctrica. Entonces, la respuesta es en corto plazo, no, pero es evidentemente que es una discusión que yo creo que es necesaria dar en el país, precisamente teniendo en cuenta un elemento que menciona. No sé si a ustedes les llamó la atención porque Ángel habló de hidroeléctricas. La hidroelectricidad, la energía nuclear, el carbón, el petróleo, el gas, tienen un factor común y es que son energía en firme, son estables. Entonces, cuando se piensa en hacer transición energética y yo quiero reemplazar carbón, ustedes seguramente lo han visto en los centros de datos que cada vez crecen más en el mundo, dicen que necesitamos energía en firme, pero la mayoría funcionan con unas centrales de generación de gas, carbón. Dicen, ¿cómo hacemos? Listo, tengamos renovables, pero mezcladas también con gas y carbón. Bueno, pero ¿cómo hacemos para soltar el gas y el carbón? Pues una alternativa es pensar también en este tipo de tecnologías nucleares. Muy bien, retomamos ahora. Punto 8. Tecnologías descentralizadas y justicia energética. Voy a contar, para explicar esto quiero contarles un caso, que de hecho lo preparamos también dentro del doctorado como un caso de estudio. Leticia. Leticia, toda su energía, o sea, que en este momento está padeciendo una sequía impresionante, ¿no? O sea, irónicamente,
en el corazón de la Amazonia está experimentando una sequía que ha llevado a las personas, a varias familias, a tener estrés hídrico. Pues, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Un bosque tropical húmedo? Sí. Así es. Hasta allá hemos llegado con las variaciones de las precipitaciones. Y la energía en Leticia, las 23 megas que tienen en Leticia, son capacidad instalada en centrales que las mueve el diésel. Combustibles fósiles líquidos. Emisiones altamente contaminantes. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos entonces para que Leticia se libere de los fósiles? Para que tenga emisiones menos contaminantes. Entonces alguien dice, ya sé, tengo la solución. Pongamos un parque eólico. Ay, no, pero ¿dónde vamos a tener un área para poder poner aerogeneradores? Primer problema. Segundo problema, ¿en Leticia hay suficiente viento para hacer esto? No. Pues, técnicamente no puedo. Y adicionalmente tendría que competir con áreas de agricultura, de otras cosas que no se puede. Y alguien puede decir, oiga, ¿y si ponemos paneles? Sí, paneles puede ser. Podemos aprovechar seguramente algunos techos, podríamos aprovechar algunas áreas, pero no podríamos hacer todo con paneles solares porque por la noche ¿de dónde generamos la energía? Y además imagínense la cantidad de área que necesitaría. ¿Cuántas hectáreas se medirían para esas 23 megas? Además porque tendrían que ser más, ¿no? Porque voy a tener que almacenar, entonces voy a tener que almacenar esa energía va a ser supremamente costoso. Digo, bueno, pero ¿cómo hago? Entonces acá surge un concepto fascinante que cada vez es más popular en el mundo y son los sistemas híbridos. Por favor, anoten esto, que es fantástico. Sistemas híbridos para las zonas no interconectadas, donde uno, dependiendo de la región geográfica, puede combinar energía fotovoltaica, por ejemplo, con un reactor nuclear modular, con sistemas de baterías, o puede hacer sistemas de bombeo de agua. Esa es una de las posibilidades que pensamos para Leticia, pero es imposible, porque la altura próxima a Leticia más relevante que hay está en el Parque Nacional Tanimboca. Entonces no se puede, porque es un parque nacional. Y apenas tiene 18 metros. Entonces, pues no nos funcionaría. Entonces, les cuento el ejercicio que hicimos para Leticia. Esta es la curva de demanda con los cambios diarios. Y hicimos ese modelo muy sencillo, muy elemental, pero que nos permite comprender esto. Cómo hay que adaptar los sistemas de generación para cada región. ¿Y cómo podríamos darles oportunidades a las zonas no interconectadas? Ahorita Ángel decía, bueno, pero si tenemos estas tecnologías no podrán ser oportunidades para las comunidades, pero por supuesto, muchachos. Porque estos, por ejemplo, los reactores tienen una particularidad, no solamente generan energía eléctrica, también generan energía térmica. Hay reactores que pueden llegar a 350 grados, pero tengo reactores que pueden llegar a 700 grados y otros a 1000 grados. Y algunos de ustedes me pueden decir, ¿y eso? Ajá, ¿y yo qué hago con eso? Pues lo que ha hecho el mundo en la gran mayoría de los casos es desperdiciar esa energía, desperdiciarla. Pero en este momento, Sadi Carnot del Parle de la Termodinámica se haría babitas si supiera que esa energía térmica ya no se desperdicia, sino que se puede aprovechar. ¿Para qué? Para la industria, por ejemplo, de la desalinización de agua, para la potabilización de agua. Eso lo hace Japón. 10 centrales nucleares en carbón en este momento están desalinizando agua. Se puede utilizar para producción de urea. Se puede también utilizar para la producción de papel. Se puede utilizar en el caso de las refinerías. Es decir, oportunidades de desarrollo económico para las comunidades. Y reduciendo, miren tan interesante la ecuación, se reducen emisiones contaminantes y se aprovechan oportunidades de desarrollo para las comunidades. Porque necesitamos ética y técnicamente romper asimetrías como las que en este momento está experimentando La Guajira. Otra parte clave, el rol de las políticas públicas para garantizar justicia energética. Ustedes se acuerdan que hace unos minutos yo les mencionaba que había unos estímulos para los combustibles fósiles. ¿Qué pasa si se empiezan a dar subvenciones hacia sistemas menos contaminantes? ¿Qué pasa si, como Angélica nos lo decía hace un rato, qué pasa si se empiezan a generar estímulos para que los ganaderos migren hacia sistemas silvopastoriles intensivos o hacia ganadería regenerativa? ¿Qué pasa si esos estímulos están dados desde la política pública?
Lamentablemente muchas veces la política pública se construye es en lo que genera más aplausos y en lo que genera más votos y en lo que es a más corto plazo. Pocas veces las políticas públicas se hacen pensando como nación, no como gobierno, oposición, no, como nación. Y eso es parte de lo que necesitamos para garantizar la justicia energética. Fíjense que en Colombia es lamentable que cada vez que tenemos un cambio de gobierno, lo mismo pasa acá en Bogotá y yo creo que en las diferentes ciudades donde ustedes viven, llega un gobernante y todo lo que hizo el anterior, no, todo eso es malo, borre y arranque de cero. Esa perspectiva adámica de no, vamos a refundar todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Más bien miremos, rescatemos de esos avances. Listo, hubo errores, perfecto, pero ¿qué se hizo bien? Venga. Yo siempre he pensado, no, yo nunca he estado en un empalme de gobierno, pero yo imaginaría que un empalme de gobierno quien recibe es, bueno, venga, esto que hizo usted, listo, no, esto le falta esto quedó por ejecutar esto, oiga, esto que hizo usted es una maravilla. No, esto no me gusta, esto definitivamente yo por ahí no sigo, pero esto está buenísimo, continuémoslo. Y eso es lo que nosotros no necesitamos. Mucha más responsabilidad de los tomadores de decisiones con ese pensamiento a largo plazo. Les decía que Germinal no había terminado en el mundo, que Emil Solano escribió para lo que estaba simplemente pasando a finales del siglo XIX. Estas imágenes que ustedes ven son imágenes actuales, son de un fotógrafo que los invito a consultar, Sebastián Salgado. De hecho hay un documental espectacular que se llama La sal de la tierra, y cuenta la vida de este fotógrafo que su vida cambia y el tipo se enfoca en registrar con su obturador estos instantes de injusticia y también instantes de preciosidad en el planeta. Minas de oro. La explotación infantil sigue, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando decimos, acuérdense, energías renovables no convencionales, entonces ya listo, nos libramos de todo porque eso soluciona el problema. Sí, pensemos en la eólica. Por cada 3 megas de eólica se necesitan al menos 4.5 toneladas de cobre, 330 toneladas de acero, 1.200 toneladas de cemento. Y podríamos hacer el mismo ejercicio para la solar y mirar cuánto se necesita de silicio, cuánto se necesita de aluminio. Pero perfectamente lo podemos hacer. Y podemos hacer de cobre también el ejercicio. Por cada mega son 5, 15 y 4 respectivamente toneladas de cada uno de esos minerales. ¿Y eso dónde sale? Es gratis. ¿Se acuerdan de Barry Commoner? El del círculo que se cierra, el del libro de 1971. Por allá en una de sus páginas dice, nada es gratis. Y muchos otros repetirán, no existe almuerzo gratis en la economía. Pues sí, en la ecología es lo mismo, nada es gratis. Entonces de algún lado hay que sacar esos minerales. Y usualmente esos minerales no están al lado de los barrios donde la gente tiene todos los servicios, donde tiene bienestar. No, están al lado de las comunidades más vulnerables. Y quienes van a trabajar allá son las poblaciones vulnerables. Y nosotros definitivamente necesitamos reformular no solamente la manera como nos relacionamos con el consumo de energía, de cómo somos más responsables con el uso de la misma, sino necesitamos pensar es lo que hay detrás de toda esa energía que nos llega, detrás de la energía eléctrica, detrás de la energía térmica, detrás de la energía alimenticia. Todo eso tiene huellas que con nuestras decisiones pueden intensificar la participación de la injusticia en el mundo, pueden elevar la cuota, pueden llevarla hasta las cuotas más altas, la injusticia en el mundo. Yo pensaría que una justicia energética verdadera implica no solo el acceso a la energía, recuerden esto, sino una distribución de los beneficios de su producción y consumo. Y para lograrlo debemos repensar nuestras políticas, nuestras tecnologías, nuestras prácticas de producción y asegurarnos de que la transición energética se ajusta para la gente y para el planeta. Esto es lo que tenía para decirles y ahora estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Camilo. Pues creo que es muy interesante.
digamos que en varias de las conversaciones que hemos tenido y en varios de las veces que te he escuchado, has llegado digamos, a unir las ideas bastante bien. Y para este grupo creo que es bastante interesante toda la información que nos suministras, cómo se une todo lo ambiental con la generación energética, con el desarrollo económico, con lo social. Eh, pues, y en ese orden de ideas yo le daría la palabra pues, a los asistentes para que podamos iniciar una discusión acerca pues, del tema que nos presentas. Entonces, pues, adelante. Claro que sí. Ángel. Qué pena ser tan Para eso limitando estamos, no la te palabra a los preocupes. No, demás. pero por favor, para eso Para eso estamos, estamos. Ángel. Pero es de gran importancia porque, bueno, estoy trabajando con comunidades que han sido vulneradas hace más de 500 años. Entonces, quisiera iniciar la discusión di- quis- diciendo que desde las comunidades no están de acuerdo, tan de acuerdo en el tema que su merced Camilo habla del corto plazo. ¿Por qué? Porque, ¿De qué? bueno, Disculpa, no te entendí. en términos del tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿en qué sentido lo digo? En las discusiones que hemos tenido, ellos hablan que tienen 500 años de deuda histórica. Perdón, te interrumpo, Ángel. Lo que tú me dices es de lo que Sí, me preguntabas de las tecnologías nucleares, ¿sí? ¿De eso específicamente? sí, señor, claro, obvio. Pues es Dale, el dale, tema dale. que estamos hablando, Sí, en el sí, sí. sentido de que nosotros estamos en contra del tiempo primero, ha sido el primer año que oficialmente, según el IPCC, que es la entidad que mide el clima a nivel global, estamos sobre el 1.5 grados. eh, y pues la cosa no va a cambiar si no cambia radicalmente en el sentido bueno de las cosas. ¿En qué sentido lo digo? Si no hacemos la transición, por ejemplo, en el tema de implicar a las comunidades originarias y raizales, que ellas han cuidado el medio ambiente, el 80% de lo que existe cuidado en el planeta son por esas comunidades, ¿sí? Y si no hacemos algo a más tardar 2030, en 2050, según las estimaciones del mismo IPCC, pues vamos a tener cambios de temperatura de 4 a 9 grados. Sí, es demasiado grave, o sea, es demasiado grave. Entonces, las comunidades no están de acuerdo en que se espere digamos, un transcurso ético de 15 años de transición o bueno, de estudio, de implementación, porque la situación es demasiado tan grave que, o sea, no quiero ser apocalíptico, pero casi estamos al borde de la extinción humana por eso mismo. Y más de las comunidades más vulnerables, originarias y raizales. Entonces, pues no sé qué soluciones, por lo menos en el mediano plazo, para comenzar a implementarlas y comenzar a hacer la articulación nacional, que es una de mis tareas que yo tengo como asesor de las comunidades originarias del Cesar, de la comunidad Aroaca, y estamos armonizando a todo el país para apoyar este proceso que su merced, de tantos años que yo lo he visto, inclusive desde la Red Nacional del Agua, que yo fui el secretario técnico este año, era una de las tareas que yo tenía, ¿sí? Tratar de contactarlo para hacer la armonización nacional, porque es un proceso ya de extinción planetaria, es demasiado grave. Bueno, gracias, Ángel, por tu intervención. Ya vamos a dar ahorita la palabra a Heini. Hagamos algunas aclaraciones. Quiero ser muy enfático en algo. No quiere decir que la única solución que tengamos para esta situación, para reducir emisiones, sean las tecnologías nucleares, ¿sí? Es una muy relevante, sin duda, pero no es la única, ¿no? Existen otras fuentes de generación de bajas emisiones, como son la solar, la eólica, que solitas no pueden, y necesitan
esas fuentes de energía en firme como lo hablábamos. Pero fíjate, Ángel, que si lo vemos en el horizonte de todo lo que hemos conversado hoy, la prioridad para Colombia de descarbonización no es el sector de la energía, sino es el sector del campo, es del uso del suelo. Y eso sí se podía dar en un menor tiempo, atendiendo a la urgencia que tú bien estás señalando. Recuerdan que yo les dije que teníamos una ventana de oportunidad como especie entre los -5 grados y +2 grados, y que jamás en 3 millones de años hemos estado por encima de 2 grados, ¿sí? Y hace 3 millones de años los seres humanos, pues evidentemente no existíamos, pero sí otras especies. Entonces, por encima de los 2 grados, el mundo seguramente va a ser muy diferente. Entonces, precisamente para hacer esa atención urgente, yo consideraría, Ángel, que la atención que debe dar el país, y creo que en esto hay que dar, eso es una sugerencia, pues, hay que dar un cambio en la mirada y entender que la prioridad para nosotros, si bien hay que atender todos los sectores, no está en la energía. Sí hay que atender la energía, por supuesto, pero tenemos que mirar el campo, está absolutamente abandonado. A mí me tiene sorprendido, y cuando digo absolutamente abandonado es porque no hemos logrado reducir las emisiones, a eso me refiero, ¿sí? Del sector AFOLU. No sé si vieron que el primer trimestre de este año el IDEAM sacó unas alertas y dijo, uy, 2024 muy posiblemente se va a disparar la deforestación de nuevo. 2023 fue un año de éxito, pero 2024 otra vez la deforestación se va a disparar. Entonces yo creo que ese aspecto hay que atenderlo prontamente, porque como lo bien señalas, pues es una urgencia. Heini, adelante. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los que están aquí escuchándome. ¿Dónde andas? ¿Estás en Quibdó o estás acá en Bogotá? Profe, acá en Bogotá llevando frío y haciendo mi tarea. Ah, muy bien. Listo. Sí, profe, aquí estoy muy conectada con todo y tengo como varias preguntas. Si bien es cierto, ahorita en la COP16 se habló acerca de las comunidades locales, pues ya el tema de otras comunidades pues se abolió, pero no se pudieron colocar de acuerdo para reconocer ese aporte que hacen desde la dinámica de cada territorio. Me preocupa y siempre pues con ganas de saber un poquito más cómo ve usted desde su experiencia, desde su conocimiento, la situación política para mirar la disposición de ese cambio de la palabra, de ese cambio Ajá. de restauración ambiental, de deuda externa por acciones climáticas. Canje de deuda por acciones climáticas. Sí, pues es que, sí, ajá, dale. Dos. Porque yo creo que igual, yo creo que nos demos un café, profe. Yo después le pido nos demos un café. Heini, no te escucho. Dos, no se me debe entender. La segunda pregunta es, ¿cómo ve usted también, otra vez de su experiencia política, científica y académica, esa inclusión de las comunidades rurales o de las comunidades de los lugares que no son tan asequibles de la periferia en todo ese tema de apoyo para combatir la crisis climática? Es decir, más allá de otras cosas, lo que dicen los libros, porque en los libros todo es bonito, sino como que uno, siendo sincero y haciéndose una introspectiva, diciendo la verdad es que yo veo que eso está como casi muy falaz. Entonces, como esa es mi pregunta. Bien, no, lo primero es la distancia que hay de lo fáctico a lo teórico, ¿no? Entre ese canje de deuda por acciones climáticas. Honestamente lo veo lejos. Lo veo lejos por dos razones. Lo primero es por la concreción de esos fondos económicos. O sea, que esos fondos no solamente existan en el papel, sino que ya concretarse en transferencias bancarias. Y cuando digo lejos, estoy hablando como de un concepto masivo para toda la región. Evidentemente Colombia sí ha logrado avances en este sentido, y no ahorita, sino ya desde hace varios años, incluso desde la década pasada, con algunos, digamos, pero en ese caso sería una figura más de donaciones, ¿no? Que han llegado para la protección del Amazonas, en fin. Pero yo creo que hay que dar ese salto de las donaciones a la figura que tú estás planteando, porque son dos cosas completamente distintas.
¿sí? Un asunto es que un país diga, ay, mire, acá les envío esto para que ustedes cuiden, lo otro es, bueno, venga, ¿cómo vamos a negociar y cómo vamos a acordar? Creo que todavía falta para eso, falta todavía. Insisto, por la concreción de los fondos y segundo, por la definición clara de los mecanismos. Ahora, lo siguiente que me dices es en cuanto a cómo estoy viendo políticamente las comunidades apartadas en relación a todos estos temas que estamos hablando. Yo creo que hay una participación fundamental de los ciudadanos para lograr esa aproximación. Y tú eres el mejor ejemplo, tu liderazgo es el mejor ejemplo de esto. Desde 2020, cuando empezamos con el proyecto de intercambios comunitarios con el departamento del Chocó, encontramos una estrategia de aproximar e involucrar a los estudiantes, ni tengo por allá metido en el inconsciente el lenguaje de la educación médica, no residentes, sino estudiantes. De hecho, no me preocupe, en la universidad, sí, en la universidad. Entonces, esta ha sido una estrategia para llevar la universidad más allá del campus. ¿Y eso es una acción política de la universidad? Por supuesto, eso es una acción política. No es partidista, no, pero es una acción política de decir, vamos a abrir más oportunidades. Y cuando uno toma la decisión de cambiar las oportunidades que genera, sin duda, además, si es algo corporativo, es una acción política, ¿verdad? ¿Qué sería fantástico? Este concepto que ha enunciado Mariana Mazzucato varias veces de las alianzas público-privadas, a mí me parece espectacular. Entonces, no creer que lo privado y la empresa es el enemigo o que todo lo público es un fracaso. No. Ustedes se imaginan donde en Colombia se pudieran articular cada vez más programas de ciencias ambientales, ingenieriles, de diferentes universidades, aprovechando la virtualidad, aprovechando las tecnologías, con comunidades rurales. Ay, pero es que resulta que en cada comunidad no hay internet. Bueno, y si buscamos mediante esas alianzas público-privadas las soluciones tecnológicas para que lo tengan. Entonces yo creo que sí es un asunto en el que falta una voluntad que permita enfocar esfuerzos. Porque si aplicamos estos ejemplos que han sido exitosos, seguramente acá en la universidad tenemos unos, pero en otras universidades también pueden tener ejemplos exitosos, pues son mecanismos en los cuales podemos involucrar a las comunidades. Pero eso no se logra, Jaime, si no resolvemos ese asunto de base que es la pobreza energética. Si la gente no tiene la energía para comunicarse, ¿cómo hace para acceder a esas herramientas? Entonces vuelve otra vez y no se logra romper el círculo. Por eso esa cifra que les di al inicio de esta conversación, ojalá la recuerden y ojalá a todos nos taladre la cabeza de pensar que hay 4 millones de colombianos que no tienen energía eléctrica y que 1.6 millones todavía cocinan con leña. Es diferente que la gente quiere elegir cocinar con leña y la otra es que se vea forzado a cocinar con leña por pobreza energética. Juan Camilo, Juanca, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, profe Doc, ¿cómo va todo? Y buenas tardes para todos. Tenía una pregunta y era un poco si consideras que las decisiones en materia de intervención y atención por parte de Colombia en general, por ejemplo, de los países de la COP16, por poner un ejemplo, han sido muy tardías o se han desarrollado en el entendido de que cada país y cada región tiene una circunstancia particular, han sido atendidos por los gobiernos de forma oportuna o tardía. Básicamente era eso. Gracias. Sí, mira que a veces uno tendería erróneamente a pensar que estos problemas son recientes. Hay una noticia que es del año 1912 que salió en la revista Mecánica Popular, donde esta publicación quería contarle al mundo que habían documentado técnicamente que las emisiones de CO2, producto de la combustión fósil, estaba calentando el planeta. Es una noticia científica, 1912, o sea, hace 102 años. Ya esto se sabía. Y cada vez se dice, mire, no, pero espere un momentico, no, todavía no, espere tantico, espere un ratico. Y son decisiones que se han dilatado. La respuesta clarísimo es que ha sido tardía.
Y como ha sido tardía, precisamente hay que intensificar las metas y hay que acelerar ciertos procesos. Número 1. Número 2, ahora que hablabas de la COP16, por ejemplo, la COP16 pasó algo fantástico que Heini lo tuvo que vivir allá en primera persona, además como embajadora de las Naciones Unidas, y es la inclusión de las minorías étnicas ya que en adelante en las discusiones de las COP de biodiversidad. Fantástico, es un paso interesante, pero fíjense que salió después también a enunciar no solamente el gobierno colombiano, sino otros gobiernos de América Latina. ¡Hey! Listo, están los compromisos y ahora ¿cómo los vamos a financiar? ¿Dónde están los recursos para financiar estos compromisos? Y no sé si a ustedes les ha llamado la atención que a diferencia de las COP de antes, estamos en la COP 29. Yo no diría, esto es la noticia global. Y ya como que no. Porque precisamente como se dan esos anuncios espectaculares cada año, y viene el anuncio espectacular y como que, pues sí, algunas cosas pasan, pero no lo que corresponde específicamente con los anuncios, ¿no? Entonces, esperemos que, pues particularmente de esta COP, salgan unas negociaciones claras, porque fíjense que todavía se sigue negociando en torno a cómo cumplir esas metas de reducción de emisiones. Y si esas metas de reducción de emisiones que están planeadas para 2030, para no superar los 1.5 grados, no se dan, pues evidentemente ya el horizonte va a ser otro. Entonces ya no, definitivamente el 1.5 no se va a cumplir, pues todo indica, nos llevamos ya 17 meses con temperaturas por encima del, pues alrededor del 1.5, en promedio 1.5. Aunque les aclaro, ¿no? Para romper lo que propone el Acuerdo de París no es porque un mes o un año se suba, no. Es un promedio que tiene que al menos durar unas 2 décadas, pero todo indica que vamos en esa dirección, a superar el 1.5 grados. Entonces, ojalá, Juanca, pues, esas decisiones que aparte un poco tardías, ojalá pasen de esos anuncios a concretarse en acciones. ¿Alguien tiene algún otro más? ¿Comentario, sugerencia? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por el espacio, a todas las personas que se conectaron, por sus intervenciones, por sus contribuciones. Igual espero que podamos seguir en contacto, pues ahí tienen los datos para que podamos seguir profundizando en estas discusiones. Diego, y muchas gracias también a ti y a todos. No, a ti, Camilo, muchas gracias. Yo no sé, veo a Bianca conectada, a Jorge conectado, no sé si quieren dar algunas palabras antes de cerrar. Sí, sí, claro que sí. Pues primero que todo, darle muchísimas gracias a Camilo, porque su intervención obviamente nos aclara, a pesar de que venimos hablando sobre el tema desde la primera reunión, es evidente que necesitamos mucho más trabajo, no solamente desde las comunidades de base, desde las mujeres, hemos dicho, que el acceso sea equitativo a la energía, sino que también tenemos que tener mucho más gobernanza, que fue lo primero que hablamos, pero que esa gobernanza sea efectiva, participación de las comunidades en esas tomas de decisión. Así que, pues, me parece muy importante como rescatar algunos temas de los que tú propusiste, que tienen que ver como la justicia ambiental aboga por el derecho de todas las personas, especialmente pues las comunidades vulnerables que son las de este proyecto. Les recuerdo a los que no conocen muy bien el proyecto, es un proyecto en el que estamos, gracias a estas conversaciones, argumentando las razones suficientes y las propuestas de acción más efectivas para desarrollar en comunidades vulnerables, principalmente en Cauca, Casanare y en La Guajira. Y cómo estas comunidades, como un ejemplo, un ejercicio piloto, podamos ayudarlas o colaborar o co-crear a tener acceso a fuentes de energías limpias, accesibles y obviamente asequibles. En muchas de estas regiones, como lo propuso Camilo, pues las comunidades más pobres, más marginadas son las que menos tienen acceso a la energía y al mismo tiempo, pues son las que más sufren esas consecuencias de la contaminación, del cambio climático, como lo vemos en Chocó actualmente, y esos fenómenos exacerbados por la producción de energía basada en combustibles fósiles. ¿Alguien tiene levantada la mano? Hola, Ángel.
Hola Ángel, perdón. Sí, quisiera sumarme, pues, que no solo sean esos departamentos, sino como como mencioné anteriormente, estamos trabajando en los 32 departamentos para armonizar, porque es muy importante, como dijo Camilo en algún momento de la conferencia, tener en cuenta la licencia social, especialmente la licencia cultural de las comunidades originarias y raizales. Y pues lo que haya que hacer, pues se puede hacer. Estoy absolutamente de acuerdo. Por mí que fuera a San Andrés y al Amazonas también, pero para este ejercicio estamos pensando en comunidades que tuvieran ciertas características y de aquí que nos sirva como un ejemplo para pensar el proyecto a futuro en otros, que se pueda adaptar, flexibilizar y agrandar a otros territorios. Pero por ahora estamos trabajando en estos 3 territorios que son 2 comunidades indígenas y una comunidad, digamos como que de colonos, campesinos, y los 3 tienen la particularidad de que han sido víctimas de la violencia. Entonces, es importante también rescatar de lo que propuso Camilo, esos impactos ambientales desproporcionados, como la energía, la transición energética justa tiene que ver con no solamente con energía renovable y sostenible, sino que debe ser diseñada de manera justa para que las comunidades históricamente que han dependido de sectores energéticos contaminantes, pues no se queden atrás. Y esto incluye la creación de empleos verdes, la capacitación en nuevas tecnologías, la inversión en infraestructura, para que todas las comunidades puedan beneficiarse de un futuro más limpio y más justo. Estas desigualdades en la distribución de beneficios pues tiene que ser para todos, no solamente pues para las comunidades que estamos trabajando, ni solamente para los que pueden Claro. acceder o que la pueden pagar. Sí, Y sí, eso sí. entonces significa un empoderamiento de las comunidades locales. Esto definitivamente, y es como de las cosas que más estamos o que yo más veo resaltado en casi todas las conversaciones, es que la justicia ambiental exige que las comunidades tengan voz en las decisiones sobre cómo se produce y se consumen las energías, especialmente pues aquellas que dependen directamente de recursos naturales, de la quema de sus propios bosques o de la quema de sus basuras. Entonces, esto implica involucrarlas en la planificación de proyectos energéticos, en la toma de decisiones, en la gestión de los recursos energéticos, de manera que se respeten sus derechos, su opinión, sus disensos y se proteja su entorno y su medio ambiente y su diversidad también. Así que bueno, chiquitines, ¿alguien más quisiera agregar algo antes de que le demos el cierre y que digamos nuevamente algunos avisos parroquiales sobre este seminario? Entonces, chicos, lo primero es que ampliemos esta conversación a muchísimos más de los que estamos acá. Veo a Libertad, que me encanta, personas también de la rama de las ciencias sociales y de las ciencias humanas y de los estudios del lenguaje por acá, excelente. Pero invitemos a las comunidades de base, invitemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos a que se unan a esta conversación que es tan radicalmente importante para el desarrollo social, sostenible y comunitario de nuestro país. Entonces, al principio del chat encontrarán una invitación para que se unan a las 4 o 5 charlas que nos quedan poquitas, nos reunimos martes y jueves. La próxima semana vamos a estar reunidos, creo que el martes a las 6 y el jueves a las 5. Ya les confirmo, qué pena, ya abro el documento, pero por favor inscríbanse para que seamos más en esta discusión.